Micó es profesor titular de la Universidad Ramon Llull, como bien decía, donde dirige el Máster Universitario en Periodismo Avanzado, Reporterismo Blanquerna, Grupo Godó. Igualmente es codirector del Grupo de Investigación Digilab Laboratori de Comunicación Digital de la Facultad de Comunicación Blanquerna y es autor, entre otros muchos, de 8 libros sobre periodismo y publica análisis constantemente sobre tecnología en La Vanguardia y en lavanguardia.com. Os dejo, por tanto, con Micó y el futuro para los graduados en periodismo en el entorno digital. Egunon, buen día, buenos días. Parezco Manuel Campo Vidal diciendo lo mismo en varios idiomas. Gracias por la invitación y por venir aquí a soportarme estas horas intempestivas de la madrugada. Y además, para aguantarme contándoos lo que os voy a contar. Yo a mis alumnos en Barcelona, cuando estoy preparando alguna clase así, en fin, tremendista y de mal rollo, les pongo al principio de la clase siempre una foto de mi madre, porque como durante el transcurso de la clase le dedican reiterados recuerdos, pues por lo menos que le pongan cara y nombre. Mi madre se llama Rosario Sanz. Lo digo porque es probable que durante la sesión de hoy, pues, en fin, se os ocurra pensar en ella en alguna ocasión. Yo creo que nunca antes había resultado tan difícil ser periodista como ahora, en contra de lo que se cree, en una época en la que pues, prácticamente cualquiera se siente periodista y basta, en teoría, con un teléfono móvil y una conexión a Internet para convertirte en reportero ciudadano, vete a saber qué. Yo creo que ahora más que nunca es momento de reivindicar el plus de calidad que deberíamos aportar los profesionales, los que nos dedicamos a este oficio con conocimiento de causa. Lo que comentaré a continuación creo que no debe interpretarse en clave corporativista, sencillamente surge de una preocupación sincera y quiero pensar que honrada por la calidad en las producciones periodísticas. En el caso de Internet y en general de los nuevos soportes, nos encontramos ante una paradoja inédita en la historia del periodismo, y es que por primera vez en la historia hay usuarios que no profesionales que tienen un dominio del medio infinitamente superior al nuestro. Me explico. A nadie se le ocurre dudar de que quien más sabe de televisión son los profesionales de televisión, quien más sabe de radio son los profesionales de la radio y quien más sabe de prensa son los que se dedican a los medios impresos de forma profesional. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de Internet, los dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Quien más sabe de Internet o de móviles no necesariamente son los periodistas. Con lo cual aquí se genera una fractura porque con Internet, los dispositivos móviles, etcétera, se da esta paradoja de que el medio no coincide exactamente con la plataforma. A mí me da el mismo miedo, mucho, los cromañones tremendistas y apocalípticos que todavía hoy, reniegan de la introducción de determinada tecnología en las redacciones. Me dan el mismo miedo este tipo de sujetos que los eufóricos digitales que creen que es mejor periodista aquel que tiene más seguidores en Twitter. La verdad es que, en fin, tener seguidores en Twitter está bien o no, cada cual que juzgue lo que crea, pero sin duda no es garantía de ser mejor periodista, ni siquiera en Internet. A pesar de que parece una perogrullada, yo creo que, en fin, en los tiempos que corren no está de más recordar que el periodismo, el buen periodismo, se encuentra, se practica, se desarrolla y desemboca donde siempre, en la calle. Sin duda, las redes sociales, los dispositivos móviles y cualquier innovación que se nos presente contribuye a mejorar nuestro oficio y son herramientas
ahora ya ineludibles en nuestra profesión. Pero de ahí a convertir estos aditamentos en la sustancia, más que en la sustancia, en la esencia de nuestra profesión, hay una enorme distancia. Pues bien, eso obviamente a los que además de ejercer el periodismo nos dedicamos a la docencia, nos ocupa y nos preocupa. Y no solo a nosotros, por suerte, y lo digo sin ninguna dimensión política, por suerte, a algunas administraciones públicas también les preocupa, y fue el caso de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona, que desde hace 3 años a nuestro grupo de investigación en Barcelona nos encargó una serie de estudios para llevar a cabo una especie de prospectiva sobre el futuro laboral que esperaba a los antes licenciados, ahora graduados, en periodismo en el actual entorno digital. De ahí surge el material que ahora os presentaré. Insisto, al principio os parecerá que es todo muy negativo y que, en fin, no es demasiado halagüeño lo que os explico, pero, en fin, luego veremos que, como prácticamente todo en la vida, se puede reconducir. Para llevar a cabo esta serie de investigaciones, de momento llevamos 3, nosotros efectuamos entrevistas con responsables de todos, y cuando digo todos me refiero a todos sin excepción, los grupos de comunicación catalanes: Godó, Z, Planeta, Mediapro, todas las asociaciones profesionales como la Asociación Catalana de la Prensa Comarcal, la Asociación Catalana de Publicaciones Gratuitas, la Asociación de Publicaciones Escritas en Catalán, el Colegio de Periodistas, el Sindicato de Periodistas, el Consejo del Audiovisual de Cataluña, por supuesto los grupos públicos, Radio Televisión Española y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Hablamos también con profesores universitarios, hablamos con la Federación de Radio, con la Red de Televisiones Locales y con algunas de las agencias y gabinetes de prensa y comunicación más relevantes de Cataluña. Es una investigación ambiciosa, como veis, y que presenta una ventaja respecto a otras que hemos hecho en otras ocasiones, y es que, más que determinar una muestra, intentamos cubrir el universo entero. Eso es prácticamente imposible, pero se nos quedaron muy pocos interlocutores a los que sondear. Claro, todo lo que os estoy diciendo, en principio, estaría aislado del contexto de crisis global en el que nos movemos y que está azotando a los medios de comunicación con una crueldad inusitada. Sin duda, las investigaciones a las que me estoy refiriendo y que ahora os presentaré no son ajenas a este contexto. Probablemente el panorama negro que descubrimos y sistematizamos, pues todavía, en fin, no sería tan oscuro si no fuese por el contexto de crisis. De todos modos, os avanzo que, al menos en Cataluña, ignoro cuál es la situación en Euskadi, pero, en fin, en Cataluña y otras zonas que profesionalmente, por mi trayectoria, conozco mejor, como Madrid o Valencia, donde he trabajado más de la mitad de mi carrera, porque yo soy valenciano, la situación es prácticamente la misma que en Cataluña y son datos fáciles de extrapolar a otras regiones o zonas de España. Pues, como os decía, todo lo anterior se agrava, se acentúa por culpa de la crisis y es prácticamente, en fin, hay prácticamente unanimidad a la hora de considerar que
en cierta medida, la crisis, al menos en su tramo inicial, tuvo un efecto positivo sobre los medios de comunicación. Grandes medios de comunicación catalanes, obviamente, sobre todo privados, pero también algunos públicos, estaban sobredimensionados de forma escandalosa. Y además se pagaban unos sueldos muy por encima de las posibilidades reales de las empresas y de lo que era la media en otro tipo de empresas más modestas que numéricamente son la mayoría. Con lo cual, estas primeras sacudidas por culpa de la crisis aparentemente tenían incluso un efecto positivo. Sin embargo, cuando grandes periódicos como el Periódico de Cataluña emprendió un expediente de regulación de empleo, cuando La Vanguardia inició una intensiva campaña de jubilaciones, la palabra mágica, joder, lo desatasca todo. Cuando se cerraban redacciones que en principio iban a dar mucho de sí, como las de 20 minutos, etcétera, etcétera, este primer efecto positivo de la crisis se transformó en una amenaza gravísima y hoy por hoy, en fin, yo no conozco ni un solo medio clásico, convencional, ajeno a la crisis. Este tipo de situaciones, enseguida, motiva, pues eso, pronósticos poco fundados en la experiencia, en datos empíricos. Esto es, en fin, tiene bastante que ver con lo que hacen analistas políticos o deportivos o vete a saber de qué disciplina. Más cerca de la futurología que de la ciencia como deberíamos entenderla. Seguro que conocéis, y yo no me voy a extender en eso, autores, obras y polémicas relacionadas con la muerte de la prensa, el fin del papel, la digitalización de absolutamente todas las esferas de nuestra vida y bla, bla, bla. Como os decía al principio, en fin, es indudable el avance con paso firme y sin posibilidad, creo yo, de vuelta atrás de los nuevos medios y de las nuevas formas de trabajar, pero de ahí a resultar tan taxativo, categórico, a pontificar sobre lo que vamos a vivir dentro de 2 o 3 años, pues la verdad es que hay un abismo y no será lo que yo os contaré ahora. Muy a menudo, cuando hablaba con responsables de medios, de grupos, sindicatos, colegios profesionales, etcétera, etcétera, todo el mundo destacaba la enorme distancia que separa a la universidad de la empresa. Es algo que, en fin, que a los que tenemos un perfil híbrido nos angustia, pero a los que incluso reivindican un perfil puro, a los que son, en fin, periodistas digamos, de raza o de la vieja escuela, y a los profesores que, en fin, solo han pisado una redacción yendo de visita o hace 35 años, pues hasta lo abanderan y hasta les gusta, creo, esta confrontación. Los profesores con este perfil, pues, en fin, tienden, como os decía hace un minuto, a pronosticar el desenlace que podéis ver en la pantalla. Esto se acaba, determinados medios y determinados tipos de periodistas estarían mejor muertos que ocupando redacciones porque son fósiles y deberían tener el mismo final que los dinosaurios. En las empresas sucede algo muy similar. Muy a menudo los cargos directivos de determinados grupos potentes menosprecian con saña
a los investigadores o a los profesores de periodismo. Las facultades de periodismo son aquellos sitios en los que se forma poco y mal a una serie de jovenzuelos que llegan sin tener ni idea de nada, ni siquiera de la vida, a las redacciones y que solo ellos, con su buen oficio, su buen hacer y su experiencia cósmica, solo ellos pueden hacer de estas mujeres y hombres gente de provecho. Más o menos esto es lo que se entiende por una facultad de comunicación en muchos de los medios que conozco, y eso es lo que dicen muchos de mis colegas e incluso amigos. Y ahora entramos en el carrusel de alegrías. Todo este contexto cristaliza en los datos que os ofrezco a continuación. Son datos que en algunos casos se refieren a España, otros, la mayoría de veces, a Cataluña, aunque, como os decía, proporcionalmente son fáciles de extrapolar al resto del Estado. Son datos que no son tan recientes como a nosotros nos gustarían, porque los datos del 2010 todavía no están publicados, porque se publican a finales de 2011, y a pesar de que ahora os diré más o menos en qué situación nos movemos, como no es nada oficial ni firme, no los reproduciré. En el año 2009, en los medios de comunicación, y cuando digo medios de comunicación me refiero a medios informativos, a empresas periodísticas, no hablo de programas de ocio, entretenimiento, etcétera, etcétera, ficción, me refiero a profesionales de la información. Se destruyeron 3.000 empleos en España. En Cataluña, la cifra de empleos destruidos solo en 2008 fue de 300, como os he apuntado anteriormente. Era un año en el que empezaban a prepararse y a consumarse algunos EREs, expedientes de regulación de empleo, en que se llevaban a cabo intensas campañas de prejubilación, ahora sí a la primera, en otros medios, etcétera, etcétera. 300 en el 2008, a los que se sumaron 400 más en el 2009. Este incremento se explica no solo por los dos procesos a los que me he referido anteriormente, sino sobre todo por el cierre definitivo de algunas empresas sin un perfil determinado, es decir, no es que naufragasen sobre todo las más pequeñas o sobre todo las más grandes. El fracaso considerable de lo que se había previsto como una gran cantera o un gran polo para atraer a jóvenes licenciados, el fracaso que supuso la TDT, la televisión digital terrestre, es notable. Se suponía que la proliferación de canales de la televisión digital iba a comportar una campaña masiva de contrataciones porque alguien debía encargarse de producir esos contenidos. Además, legalmente, las concesionarias de licencias de TDT estaban obligadas y están obligadas a programar un porcentaje determinado de contenidos propios, no los pueden comprar ni siquiera explotar en cadena, y la lógica dictaba que quien iba a producir ese tipo de contenidos, pues éramos nosotros, éramos los periodistas, y en las facultades existía por remota que fuese, una cierta esperanza de que podríamos enviar a este tipo de empresas a algunos de nuestros licenciados. Pues no solo no fue así, sino que algunas que empezaban a caminar tímidamente tuvieron que dejar de hacerlo. Es el caso de, por ejemplo, Localia. Y nos encontramos hoy por hoy en el panorama de la TDT con decenas de empresas que obtuvieron en su día una concesión para emitir por el sistema digital terrestre, que o no están explotando esta licencia y sencillamente no emiten, o emiten sin tener en cuenta en lo más mínimo los preceptos y directrices legales y pasándose por el arco del triunfo los porcentajes de
de producción propia y emisiones genuinamente suyas. Por eso estos 400, además de los 300 del año anterior. Sin embargo, a pesar de que es evidente que la curva del empleo en los medios de comunicación en el entorno actual, en el digital, no es precisamente ascendente, las facultades de comunicación en España proliferan y aún hoy los estudios de comunicación y concretamente de periodismo son de los más atractivos entre los universitarios de todo el Estado. Hay 33 facultades de este tipo en España, un tercio de las cuales están en Cataluña. En Cataluña hay 11 facultades que ofrecen estudios de comunicación. Se dice pronto, pero son muchas. De estas 11 facultades que ofrecen estudios de comunicación, por supuesto, nadie está dispuesto a renunciar a este tipo de estudios. 7 incluyen la licenciatura, ahora grado, de periodismo. Aquí las tenéis ordenadas en función del número de licenciados que sacaron al mercado el curso pasado. Como veis, la mayor, lógicamente, es la Autónoma, le sigue mi universidad, luego la Pompeu, y hay la Pompeu Fabra, y luego hay estudios que son, podríamos considerar casi residuales, por ejemplo las dos últimas, o especialmente la última, pero ni siquiera ellos, y yo creo que, en fin, cada uno tiene derecho a defender lo suyo con el sentido común y la ética que considere justas, pues digo que ninguno de ellos, ni por asomo, se les ha ocurrido la posibilidad de renunciar a este tipo de estudios, aunque solo acaben poniendo 17 licenciados en el mercado en todo un curso. De hecho, a estas 7 facultades que os comento, habría que sumar otros centros que, aunque no tienen estudios de periodismo, como veis, entre 7 y 11 tenemos una diferencia de 4, hay otros tipos de estudios que ofrecen soluciones, sin ánimo de ofender ni de faltarle el respeto a nadie, de lo más variopinto, de manera que, no hace falta decir centros concretos porque no he venido aquí a eso, de manera que en Cataluña puede ser licenciado en Historia con una especialidad de itinerario en medios de comunicación, que significa que estudias Historia con una serie de asignaturas en cada curso relacionadas con los medios de comunicación, lo cual te da una cierta especialización. Eso sucedía con las licenciaturas. Bolonia, en eso y en otros aspectos, en otros no tanto, ha introducido algo de sentido común, orden y rigor en los estudios, y la situación ya, en fin, los estudios ya no se administran con esta alegría. En cualquier caso, ya veis la enorme cantidad de facultades que ofrecen estudios de periodismo en Cataluña. Si sumamos estas cifras, llegamos a la conclusión, no hay que ser Einstein, solo saber sumar, llegamos a la conclusión de que, a pesar de que en los 2 últimos años en Cataluña de empleos que ya existían se han destruido 700 puestos, a pesar de eso, cada curso ponemos en circulación 500 nuevos licenciados en el futuro graduados en periodismo. El desajuste, como veis, es no de 500, no de 200, que sería la resta entre 700 y 500, sino de 1.200, que es la suma de 700 destruidos más 500 que aspiran a conseguir un empleo, cuando 700 de sus compañeros en los 2 últimos cursos han perdido su puesto de trabajo. Así, según los datos de la Oficina de Empleo de Cataluña, que gestiona la Generalitat, que es una atribución que tiene transferida, en 2007
había 701 periodistas que buscaban trabajo. Estos son periodistas distintos de los 700 que hemos visto antes. Los 700 de antes perdieron su trabajo, estos eran 700 que todavía no tenían empleo y lo estaban buscando. Estos 700 del 2007 se convirtieron en 980 en el 2008 y un año después, en el 2009, 1.388, de manera que la cifra se duplicó, se incrementó en un 100% en solo 2 años. En paralelo, las facultades de comunicación seguimos aceptando el mismo número de estudiantes que quieren cursar periodismo, les ofrecemos la docencia de la mejor manera que sabemos y somos capaces, y llegan a un mercado que tiene esta pinta. Cuando os comentaba dónde se había destruido empleo en los años precedentes, os decía que más o menos la situación estaba bastante repartida. En los 2 últimos cursos, en cambio, la situación se ha decantado hacia una serie de tendencias, 3 en concreto, que ahora os comentaré muy brevemente. Donde se destruyen, no digo que no se creen, sino donde se destruyen puestos de trabajo en la actualidad es en los medios clásicos, sobre todo en los medios impresos. Estos son los medios, como os decía anteriormente, que estaban sobredimensionados, que tenían unas plantillas muy por encima de sus posibilidades, cobrando unos sueldos estratosféricamente altos comparados con la media de lo que cobraban los profesionales de Cataluña. Aquí yo no soy quien para decir que no hay vuelta atrás. Las decenas de entrevistas que llevamos a cabo para estas investigaciones que os he comentado al principio no nos permitieron llegar a una conclusión unánime. Podías encontrar a profesionales, a directivos sobre todo, que te decían que este ajuste era necesario en el sector y que los medios se iban a quedar así, porque es realmente así como deben funcionar, y todavía no hemos hablado de las nuevas atribuciones y del nuevo perfil del periodista en el panorama digital. Encontrabas a gente que te decía eso, y había otros que eran más optimistas. Casualmente, la mayoría de los optimistas procedían de empresas privadas, no públicas, y los más optimistas aducían que en breve esto iba a remontar. También es cierto que en el 2009 nos dijeron que 2011 iba a ser un buen año, y hombre, bueno, lo que se dice bueno, pues no está siendo. Pero tampoco les voy a criticar por eso, porque como os decía al principio, la futurología la dejamos para la pitonisa Lola y nosotros nos dedicamos a otras cuestiones. En conclusión, al menos conclusión parcial en este caso, provisional, se destruyen puestos de trabajo en los medios clásicos, pero no hay una previsión clara de lo que puede suceder. El sentido común, y por simple lógica, no por nada científicamente demostrado, el sentido común nos llevaría a encontrar un equilibrio entre ambos extremos. Es decir, probablemente no volveremos a las situaciones de los años de bonanza, porque la situación no será tan boyante, pero algo de empleo para hacer algunos reajustes necesarios por nuevos productos, por diversificación de producciones, etcétera, etcétera. Tal vez algunos nuevos empleos sí pueda haber. En el campo de los nuevos medios, la situación obviamente no es tan negativa como en la de los medios tradicionales, pero no es tan positiva como prácticamente todo el mundo había previsto
a mediados o incluso a principios de este decenio. Se crean empleos, sí, pero muchas de las empresas, que sobre todo son proveedores de contenidos, empresas que gestionan producciones para terceros, etcétera, etcétera, muchas de estas empresas tienen una vida muy, muy corta y, lo que es más grave, no permiten consolidar empleo porque se trabaja muy en precario. No me refiero solo a que hay malas condiciones de trabajo y sueldos irrisorios, si los comparamos con lo que cobran o cobramos, no me voy a esconder de eso, en los grandes medios impresos. No digo que haya ese desequilibrio, que lo hay, sino que todavía hoy, tal vez aproximadamente la mitad del trabajo que se hace en estos medios, al menos en Cataluña, pues casi se hace en negro, sin ningún tipo de cobertura social y, bueno, trabajando pues por encargos, cobrando por colaboraciones y, como os decía, sin ninguna regulación legal. ¿Y es todo tan desesperanzador y tan, en fin, tan apocalíptico? Pues no, pues no. Por suerte hay, aquí sí lo circunscribo a Cataluña porque ignoro datos de otras partes de España, hay algo de esperanza en lo que podríamos denominar comunicación estratégica, comunicación corporativa, gabinetes de prensa, de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. La comunicación, como sabéis todos, es un valor en alza. No hay empresa que permanezca ajena al potencial de la comunicación en un sentido amplio. Las que tienen suficiente volumen para dotarse de un gabinete, un departamento, un área, como se le quiera llamar, propia de comunicación, prensa, relaciones con los medios, relaciones públicas, lo hacen. Las que no, contratan gabinetes externos, agencias externas, y ahí sí se genera empleo. No me refiero a que se sigue generando el mismo empleo que hace unos años y, por lo tanto, por simple comparación con la situación catastrófica de, por ejemplo, los medios tradicionales, hay una diferencia, sino que se genera mucho empleo, muchísimo más que hace un par de años, infinitamente más que hace 5 y probablemente el triple que hace 10. Ahí sí. El resumen sería que en los medios convencionales se pierden puestos de trabajo, se pierden muchos, lo hemos visto. Los nuevos medios están en una situación más o menos de equilibrio, por lo que os decía, porque aunque netamente sí ofrecen empleo a jóvenes periodistas o periodistas más maduros dispuestos a trabajar en condiciones pésimas, por no decir deplorables, pero bueno, más o menos se mantienen en un cierto equilibrio. También es cierto que los medios convencionales cuentan con divisiones, versiones o también, como les queráis llamar, digitales, que ayudan a compensar un poco la balanza, y donde hay un incremento clarísimo es en los gabinetes de prensa y comunicación. Esta sería la visión macro. Además de las cifras y las tendencias, a nosotros nos interesaba saber también, como os he dicho antes, por qué este divorcio, que a mí me resulta dolorosísimo, entre la empresa y la universidad, por qué se produce y, bueno, sin ánimo de convertirme en consejero matrimonial, cómo podríamos resolverlo un poco y si necesitaríamos irnos juntos de vacaciones o vete a saber qué. Tal vez os sorprenda, tal vez no, pero las empresas lo que nos piden, y la palabra es un poco fuerte, a mí me resulta fuerte, pero en fin, tal vez a vosotros no, y ojalá no, pero las empresas lo que piden es que les ofrezcamos intelectuales. Quieren eso. Reivindican, echan de menos el perfil del periodista intelectual, con una amplísima cultura general,
con un conocimiento profundo de lo que clásicamente se denominaría hard news, sobre informaciones internacional, de política, de economía, alta cultura. Da la impresión, por la edad de algunos de ellos, que echan de menos a pues, lo que ellos eran o lo que creían ser cuando tenían 20 y pocos años. Eso es lo que piden, intelectuales, gente con una sólida formación, con una cultura amplia, con capacidad de convertirse en lo que en teoría debería ser el periodismo, que es un pilar fundamental sobre el que descansan las sociedades democráticas avanzadas. Lo que les llega, o mejor dicho, lo que dicen que les llega, es gente que habla muchísimo mejor inglés que ellos no cuando eran estudiantes, sino que ellos ahora, que yo, por ejemplo, de lo que lo hablo yo, y gente con un dominio tecnológico apabullante. Eso es lo que dicen que les llega. También es cierto que eso no les molesta excesivamente, con lo cual el sentido común nos llevaría a pensar que lo que querrían es un intelectual que supiese no solo de libros, sino también de máquinas, no solo un friki o un nerd. Algo que resulta, yo diría que, sin ánimo tampoco de parecerme a Pedro Piqueras, espeluznante, es la crítica que formulan muchos de ellos a la gente que acumula posgrados, másters, etcétera, etcétera. Recuerdo una conversación, además, es alguien con quien tengo una relación personal, somos amigos, que me dijo, si yo, en fin, me llega el currículum de alguien y tal, para una sustitución, para el verano, por un embarazo, lo que sea, de alguna redactora, y veo que es un tío o una tía que tiene un par de másters, ya ni lo leo. En teoría, con este tipo de complemento, formamos y especializamos mejor a nuestros alumnos y entronca esta voluntad con lo que en principio sería el espíritu de Bolonia, de cuatro años de grado más 1 de posgrado para redondear la formación. Pues por lo que parece, uno vale, pero mucho más, según ellos, da a entender que esta gente ha pasado el tiempo, ha consumido el tiempo como alumno en lugar de llevar a cabo prácticas. Esto es perverso, porque si ellos no les dan prácticas, no pueden introducirse en ese ámbito, pero el argumento es ese. Yo no juzgo. A mí me gusta presentar así a los periodistas polivalentes o multimedia o multitarea o como les queráis llamar. Ellos creen que sí, que les llegan bastantes navajas suizas, aunque lo que querrían también es gente que fuese capaz de especializarse. Sin duda, con esta herramienta, o sea, con un periodista polivalente, se pueden llevar a cabo muchísimas de las tareas que se puede llevar con este banco de bricolaje con herramientas especializadas. Pero empiezan a estar cansados, dicen, de este perfil y echan de menos este otro. Sin embargo, a quienes contratan solo les permiten trabajar de este modo y no hay ni por asomo posibilidad de convertirse en especialistas. Otra paradoja irresoluble. Lo que es evidente, y entro ya en la recta final de este, en fin, sermón apocalíptico, lo que es evidente es que los modelos de negocio han cambiado profundamente y dramáticamente en muchas empresas periodísticas. En los años de bonanza, pues no había demasiado control sobre el gasto y se dilapidaron muchísimos recursos que hoy necesitan. El panorama, el fenómeno de la convergencia en la que las redacciones tienden a colaborar cuando no a confluir, el hecho de que la polivalencia, por muy denostada que esté, se haya convertido en un valor al alza en las empresas, el hecho de que
unos contenidos determinados sirvan para abastecer a varias plataformas y de que el público, la audiencia, sea más participativa que nunca y proporcione material que antes alguna pequeña parte o una gran parte en determinados medios de este material lo producían los periodistas, pues ese hecho también condiciona los datos y las cifras que hemos visto hasta ahora. ¿Dónde hay un atisbo de esperanza? Pues en los becarios, en los redactores en prácticas, etcétera, etcétera. Causar una buena impresión en el medio de comunicación en el que se ingresa como redactor en prácticas o como becario es determinante para tener alguna esperanza de que en el futuro, cuando se necesite una plaza, sea el primero que llamen, a aquel becario que tuvimos en verano, que lo hizo tan bien y que era tan solvente y que trabajaba con tanto rigor, etc. Es una de las vías que, en fin, nos permite mantenernos con una relación de armonía a empresas y universidades. En las empresas periodísticas, lo que detectamos no solo en los cargos directivos, sino en la consideración de las plantillas, es una realidad que, en fin, cuesta combatir, pero no voy a ocultar, y es la enorme diferencia que hay en lo cuantitativo a favor de las mujeres, unas mujeres que siguen sin poder acceder a, no digo altos cargos, sino cargos intermedios. Además, todavía hoy impera, no sé si es el verbo, pero existe un cierto machismo latente entre algunos cuadros directivos de medios de comunicación que no sé tampoco cómo se resolverá porque, como acabo de comentar, choca con el enorme contingente de mujeres periodistas que les van a llegar a los medios de comunicación. Los medios valoran estos tres conceptos que son propiedades clásicas que se supone que todos los que nos dedicamos al periodismo sentimos, porque si no, no sé qué hacemos en este oficio. Critican con dureza y acritud a los profesores sin experiencia que, según ellos, les mandan redactores en prácticas, en ciernes, periodistas en ciernes, con una visión caduca y casi de ciencia ficción de lo que es el periodismo de hoy y de aquí. Es una crítica muy habitual. Y para acabar, querría recordar una reflexión de el que fue decano del Colegio de Periodistas de Cataluña, Josep Carles Rius, un periodista histórico que estuvo en La Vanguardia y que ahora es uno de los responsables de la delegación de Público en Cataluña, y que nos comentó algo muy interesante y que a mí realmente no se me había ocurrido nunca, sobre lo que él llamaba los momentos de la frustración profesional, y que a mí me gusta verlo como las ocasiones en las que universidades, empresas, todos juntos, deberíamos tener la valentía de cerrar el grifo de los periodistas. Él decía que hay tres momentos en los que se puede dar la frustración profesional de un periodista. La primera es cuando un periodista de unos, 28, 30, 32 años, comete la temeridad de querer emanciparse, irse a vivir con su novio, con su novia, con quien sea, y claro, obviamente, con el sueldo que cobra, en fin, pues no, al menos en Barcelona y en determinadas zonas, no puede y se ve obligado a cambiar de profesión. Por ejemplo, pues de cajero de supermercado o, de delincuente de guante blanco, que se gana más. Este es el primer momento en el que se da esta frustración profesional. El segundo es, como hemos visto, cuando acaba sus estudios intenta acceder al mercado laboral y no hay manera. No hay forma de conseguir un empleo.
Lo hemos visto, está documentado y no me extenderé más, ya lo he hecho suficientemente. El tercero, y probablemente el más importante, se da cuando alguien quiere estudiar periodismo pero no puede entrar a la facultad porque sus notas, porque la prueba de acceso específica de la facultad, por lo que sea, no se lo permite. Él y muchos de los entrevistados son partidarios de cerrar el grifo entonces y no al final. No cuando tienes 30 años, te quieres ir con tu novia a vivir en un piso porque, en fin, ya es hora y no lo puedes hacer. Y no lo puedes hacer. Es un asunto espinoso, difícil de resolver y que en época de crisis, tanto para universidades públicas como privadas, yo diría que es casi intocable, pero al menos creo, hay que discutirlo. En definitiva, como veis, los periodistas somos muy dados a psicoanalizarnos. Yo esto, en fin, podría compartirlo con mis amigos o familia, pero ya que me invitáis aquí, lo comparto con vosotros porque es una cuestión que me preocupa y como no soy demasiado solidario, he intentado que además de preocuparme a mí, ahora os preocupe también a vosotros. Gracias por vuestra paciencia y consideración y si tenéis a bien preguntarme lo que sea, aquí estoy. Yo sí tengo unos puntos para preguntarte. Adelante. Tú has dicho que ahora lo que pasa es que los periodistas no tienen tanto dominio sobre las redes sociales como otra gente que no está metida en el oficio. ¿Te refieres a los periodistas que han estado trabajando hasta ahora, o sea, por así decirlo, los veteranos o los nuevos? Porque si lo que quieres decir es eso, yo creo que los periodistas de nuestra edad, por ejemplo, estamos igual de capacitados que los que no son para controlar los medios, las redes sociales, por así decirlo. Sí, sí. La nueva generación que va a superar a los que están ahora. Entonces yo creo que tenemos el dominio que nos falta. Y me has dicho que eran dos cuestiones, esa es una. Sí, luego otra, has dicho que pues las empresas de comunicación que ahora son un valor que está al alza y entonces que, bueno, que hay bastante empleo en los gabinetes de prensa de empresas que no tienen que ser necesariamente un medio, por ejemplo. Al final un periodista es un profesional de la información, o sea que no tiene por qué estar enfocado en trabajar en la televisión, en la radio o en un periódico, siempre tiene más oportunidades, o sea, ya puede ser de, como tú dices, un gabinete de prensa o de community manager. Es decir, que no por ser periodista tienes que estar cerrado a estas opciones. No, sin duda. Tienes más salidas, por así decirlo. Sin duda, sin duda. Yo no, al principio, lo que he dicho es que por primera vez en la historia los periodistas no tenemos el monopolio del dominio de un medio, de un soporte, de una plataforma. Es evidente que, bueno, no sé si es evidente, pero tal vez tú tengas más dominio de determinadas herramientas digitales que el director del País. No lo sé, no, pero puede pasar. Y periodista serás y periodista es él. La media de los periodistas que están en ejercicio y la media de los periodistas que se están formando es inferior a la de determinados usuarios avanzadísimos. Hay fenómenos, hay especialidades temáticas en las que, por ejemplo, y yo no soy un gran defensor de eso, pero es que constato una realidad, en las que los bloggers están a años luz de los periodistas especializados. Por ejemplo. Yo escribo a menudo en La Vanguardia sobre tecnología. Yo soy bastante maniático del SEO y me gusta que mis textos estén bien posicionados en los buscadores y tal. Y además, por el tipo de trabajo y por el tipo de vida que llevo, pues me puedo permitir, entre comillas, el lujo de escribir sin una periodicidad determinada y sobre los temas que elijo. No siempre ha sido así, vamos, ni de coña. Prácticamente siempre que llevo a cabo algún trabajo para el periódico, es la primera vez que aparece en un medio español. Si no, no lo hago. Si ya lo he dicho a otro, pues no lo hago. Ahora, no he sido capaz nunca, y me considero un usuario avanzado, no he sido capaz nunca de revelar nada que no hubiese dicho antes un blogger. Nunca, no lo he hecho nunca. Ojalá, pero no lo he hecho nunca.
No lo he hecho nunca. Hay esferas, especialidades o subespecialidades, como prefieras llamarle, en el que los que hasta ahora se dedicaban de forma amateur, aunque ya no se dedican de forma amateur porque se han constituido en empresas rentables, nos llevan ventaja. Por ejemplo, la moda y las tendencias. Nos llevan muchísima ventaja, pero muchísima. En la Semana de la Moda de París, de Milán, de Nueva York o de Londres, hay espacios de privilegio reservados a las, y hablo en femenino porque excepto The Sartorialist y Brian Boy y pocos más, no hay bloggers hombres muy sólidos, hay espacios reservados casi con preferencia con respecto a las grandes editoras de medios de comunicación. Me refiero a eso. No digo que vosotros, tú, por ejemplo, que estás estudiando, intuyo, periodismo, sepas menos de redes sociales que un compañero, un amigo tuyo que esté estudiando ingeniería de caminos. Por ser periodista no sabes menos. Hombre, en todo caso, sabrás más y sabrás focalizarlo en un sentido que redunde en beneficio de tu profesión. Lo que digo es que hemos perdido el monopolio, no lo tenemos. Y eso no es un drama. Eso lo que debe hacer es incentivarnos para mejorar. Con respecto a la segunda cuestión que planteas, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que todas las facultades de España, y yo diría de Europa y del mundo, que ofrecen estudios de comunicación, dedican cada vez más asignaturas y tiempo a lo que en algunos sitios se les llama periodistas de fuentes o comunicación corporativa, gabinetes, por supuesto. Además, si eso da empleo, yo es que no tengo ninguna reserva y no me opongo a eso en absoluto. Primero porque no soy nadie y segundo porque me parece que ya que esa tarea está al alza, que la hagan, como tú muy bien dices, los que mejor saben manejar la información, que somos nosotros. Espero haberme explicado ahora mejor que antes. Bien, como el tiempo apremia, agradecemos al profesor Micó. Pues rápido, porque andamos de tiempo fatal. Lo he dicho, no eludo la respuesta. ¿Qué responsabilidad tenemos? Casi toda, es lógico. Pero lo he dicho al final. En una época de crisis como la actual, eso se puede plantear, pero ni siquiera se discute. Vamos, es que es impensable, es impensable. Las universidades públicas están en la misma situación que las privadas, ¿eh? Las privadas, pues bueno, sobre todo viven de las matrículas de sus alumnos, pero es que las universidades públicas, por múltiples razones, muchas de ellas más estratégicas que económicas, tampoco están dispuestas a perder peso. ¿Qué responsabilidad tenemos? Insisto, prácticamente toda. Y no digo toda porque yo creo que los aspirantes a ser periodistas también deberían pensar, es una opinión, ¿eh? La mayoría de lo que os he dicho se basa en datos, esto sí que es una opinión, tú me preguntas mi opinión. También deberían pensar de forma estratégica. Si sientes una vocación máxima, y este oficio es muy vocacional, si sientes una vocación máxima y estás dispuesto a llevar a cabo tu compromiso con la profesión hasta los últimos extremos, matricúlate. Aunque haya parados, vamos, manifestándose por las calles, matricúlate. Pero si no estás seguro, yo qué sé. Yo tengo alumnos que estudian periodismo como una especie de comodín. No creo que sea la mejor profesión
para poder jugar luego en otras ligas. No lo es. No es económicas, no es derecho. Y me encanta tener alumnos, pero por lo tanto no digo que nosotros tengamos toda la responsabilidad, porque hay esa porción de responsabilidad que tienen los aspirantes a ser periodistas, pero el resto de responsabilidad es casi toda nuestra. ¿Cambiará en breve? Yo creo que no. Porque prevalece el criterio económico sobre el de responsabilidad social, sin duda, pero hay que hablar sobre ello para ver si alguien da el paso. Pero responsabilidad la tenemos pues prácticamente toda. Perdón por extender. Vale. Con todos mis respetos, le da recuerdos a Dolores. Y si os parece, a su madre, para aquellos que no os habéis quedado con... A Rosario, vale. Bien. Pues vale, le da recuerdos. Es tan doloroso lo que has escuchado que le has cambiado el nombre. Y si os parece bien, damos paso a la segunda de los ponentes de hoy. No obstante, como luego va a haber pausa para el café, todas las preguntas que tengáis, tanto para Miko como para Inara, como para el resto de la gente que estamos aquí, será un buen momento. Lo dicho, despedimos al profesor Miko, dándole las gracias por su presencia hoy aquí. Sé que ha hecho un enorme esfuerzo y bueno, con muchas gracias.